Muy bien, le he titulado a esta enseñanza Ser tentados. Y basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, quisiera en esta mañana compartir con vosotros acerca de la tentación que el Señor Jesús fue tentado después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto y allí pasó por una serie de tentaciones, ¿no? A través de Satanás. Y quisiera a través de esta experiencia del Señor Jesús poder sacar algunas enseñanzas también para nosotros. Porque entiendo yo que el bautismo y las tentaciones son dos elementos que están íntimamente relacionados, porque el enemigo a través de las tentaciones trata de alguna manera de desactivar dos elementos principales que el Señor Jesús recibió allí cuando estaba siendo bautizado. Y son dos elementos que son muy importantes para una vida de victoria. Así que yo creo que Dios en esta mañana nos va a revelar a través de esta enseñanza las áreas de nuestra vida que más vamos a ser probados. ¿Sí? Lo primero que observamos, por ejemplo, en la vida de Jesús, pues ya sabéis que Jesús en su naturaleza humana es un ejemplo para nosotros. Ya sabemos que hay algo que me gusta siempre decir, que el Señor Jesús, en su versión, por decirlo, humana, Él vino a cumplir con dos propósitos principales. Por supuesto, el propósito, por decirlo de alguna manera, el propósito principal es ser ese Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y de esa manera Él fue ser el autor de nuestra salvación. Pero también, por otro lado, otro de los propósitos que tiene la vida de Jesús, el Jesús ser humano, es que es un ejemplo para nosotros, un ejemplo para seguir. Él es un poco, por decirlo así, la persona a la cual nosotros tenemos que mirar para poder imitar, para poder caminar tras sus pisadas. Es como que Él vino a enseñarnos cómo nosotros, aquellos que somos hijos de Dios y que recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón, cómo debemos conducirnos en esta vida, en este mundo. Así que entonces vemos en el Señor Jesús, en el ser humano, que Él tenía una singular madurez espiritual cuando llegó el momento de su bautismo, de su manifestación en cuanto a su ministerio y también pasar por esas tentaciones de Satanás. Pero lo vemos a un hombre ya maduro, un hombre que había sido, en cierta manera, en su parte humana, había sido trabajado por Dios. Y quizás la pregunta, al decir que era un hombre ya, fijaos, con 30 años, tenía un cierto nivel de madurez que incluso llamaba la atención. Quizás podemos hacernos una pregunta: ¿cuáles son esos ingredientes de esa madurez? ¿Cuáles son los ingredientes que han producido en él ese carácter, por decirlo así, tan preciso y tan precioso también? Así que entonces, para poder entender al hombre público, necesitamos considerar a Jesús como el hombre secreto. Porque antes de su manifestación en público, hay una vida que vive Jesús en secreto. Y tal es así que no tenemos en la Biblia ninguna referencia
los años, de todos esos años, de esos 30 años que le tocó vivir al Señor Jesús, en la Biblia no tenemos ninguna referencia, sino algunos flashes, ¿no? Lo vemos ahí cuando tenía 12 años, en el templo, pero no tenemos ninguna otra referencia de su niñez, de su juventud. O sea que toda esa vida de Jesús para nosotros está en secreto, pero todos sabemos que en esa vida en secreto hay cosas que Jesús tuvo que hacer y que aportaron a su vida esa madurez. Y fue un hombre que en esos largos años de inactividad pública su vida fue formada en la escuela del silencio, en la escuela del anonimato y a la espera de los cumplimientos del Señor. Y entonces yo quisiera dejarles en esta mañana un primer principio. Vemos aquí la eficacia en público de un líder está enteramente definida por lo que es cuando nadie lo está mirando. La vida secreta y escondida, la que más fácilmente ignoramos, alimenta la vida pública. Aleluya. Así que toma nota. La vida pública, incluso el Señor mismo nos dice en la palabra, recordad cuando estamos hablando en la oración, dice que si nosotros buscamos, nos apartamos, buscamos al Señor en secreto, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dice que Él nos va a recompensar en público. Así que, en definitiva, todo lo que puede mostrar un hombre de Dios o cualquier persona en lo público es el reflejo de lo que vive en lo secreto. Y quizás hoy vemos que quizás nos sorprende también el fracaso de muchos, incluso hombres de Dios, muchos pastores, gente que han sido muy usadas por el Señor, lo encontramos, algunos cayendo, algunos fracasando en su ministerio, y vemos que todo seguramente es consecuencia por haber fallado en esa vida secreta, en esa vida de intimidad a la cual el Señor nos llama a todos los hijos de Dios. A cada uno de nosotros el Señor nos llama a que podamos tener intimidad con Él. Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Dios nos llama a tener intimidad con Él. Dios quiere que le busquemos. Amén. Aleluya. Si es para el Señor, a Él sea la gloria. Aleluya. Y vemos en el Señor Jesús la actitud en algunos de esos momentos, de esos flashes que encontramos de la vida del Señor. Vemos la actitud de sumisión a sus padres durante un periodo tan extendido de tiempo. Marcó profundamente la vida del Jesús hombre. Esos años no fueron años de quietud espiritual, sino de un perfil público muy bajo. Su tiempo aún no había llegado, pero no me cabe duda de que utilizó esos años para cultivar un profundo conocimiento de las Escrituras. A tal punto que, fijaos, lo vemos en esa ocasión que se nos abre en la Biblia, que se nos muestra algo que pasó cuando tenía 12 años, ¿no? que sus padres lo perdieron cuando iban de camino, y lo empezaron a buscar por todas partes, y al final lo encuentran ¿dónde? Lo encuentran en el templo, y lo encuentra hablando con personas importantes que debatían en cuanto al tema de la palabra de Dios, y la verdad que él, con 12 años, ya se estaba moviendo en todo el tema de la palabra, de la ley, como un pez en el agua, ¿no? Así que sin duda no era porque era Dios, porque dice la palabra de Dios que Jesús en su vida terrenal no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que Él vivió con todas las limitaciones que tiene un ser humano. La única limitación que no tenía Él, que la tenemos nosotros, es el pecado, porque Él fue sin pecado.
pero él todo lo tuvo que aprender en su naturaleza humana, ese ser humano que se iba formando hasta que llegó a ser hombre. Él todo lo tuvo también que aprender, como nosotros también tenemos que aprenderlo. Así que él tuvo que aprender, dice, la Biblia nos dice que tuvo que aprender tuvo que aprender obediencia. La Biblia dice que por lo que padeció, aprendió también la obediencia. Así que vemos que el Señor Jesús estudió, trabajó, se preparó, estudió las Escrituras, estudió la palabra, tenía relación con el Padre, estaba en un entorno familiar donde él estaba sujeto a sus padres. Incluso sabemos que su padre terrenal, por decirlo así, José, era carpintero y según se cuentan los historiadores que parece ser que José murió muy joven y quizás el Señor tuvo que asumir la responsabilidad, al ser el hijo mayor de María, tomar la responsabilidad y quizás administrar esa carpintería, no lo sabemos. Suponemos que debe haber sido así. Por eso se nos habla del carpintero, ¿no? Así que humanamente el Señor Jesús vivió todas las facetas de la vida que le llevaron a ser un hombre maduro en el Señor. Así que no necesitamos estar involucrados en la actividad de un ministerio público para colaborar con nuestro Padre en sus obras. Por eso también muchos, yo sé que hay algunos que ya el Señor nos saca un poco en público, tenemos un ministerio público, etcétera, etcétera, pero hay muchas otras personas en la iglesia que no tienen un ministerio todavía un ministerio público, pero están viviendo esa vida lejos de los flashes, pero donde yo tengo que madurar espiritualmente, donde tengo que conocer al Señor, donde tengo que avanzar en el camino del Señor, donde tengo que crecer en mi relación con Dios y tengo que convertirme. Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Lo que Dios quiere es que nosotros nos convirtamos en hijos que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Amén. Que le amemos con todo el corazón, de tal manera que ya sea que le sirvamos públicamente o ya sea que seamos, expuestos en lo exterior o no, pero que seamos esas personas que nos dejemos trabajar por el Espíritu de Dios y podamos ir creciendo y podamos ir madurando, porque eso es lo que agrada al Señor. Amén. Muy bien, primer versículo, allí estamos en Mateo 4, versículo 1. Vamos a ver ahora el tema de las tentaciones de Satanás sobre Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, tomemos nota de lo que dice aquí. Dice que fue llevado por el Espíritu. No es que el Espíritu permitió que Satanás lo tentara. No. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así lo dice, fijaos en la palabra. Así que no fue un accidente, fue un plan de Dios. Es que Jesús tenía que pasar por ese desierto y ser tentado por el diablo. Lo condujo para ser probado. Ahora, ¿tú te has dado cuenta que todas las cosas en la vida son probadas antes de ser usadas? Por ejemplo, cuando se diseña un vehículo, un automóvil, esos vehículos en su proceso, antes de ser llevados al concesionario para venderlo, son vehículos que pasan por un periodo de prueba. Y cuando ya están listos, cuando ya están probados, entonces sí, ya pueden salir al mercado y se pueden vender, pero antes tienen que ser probados. Todas las cosas en la vida tienen que ser probadas. Y es más, Dios también a sus hijos los prueba. Y
Y si nosotros vemos, como decíamos hace un ratito, si vemos al Señor Jesús como nuestro referente, como aquel a quien nosotros tenemos que seguir y tenemos que imitar, Él es como que Él ha venido a marcar también un camino para nosotros. Así que si el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado, ¿qué nos queda para nosotros? Todos también tenemos que pasar por las pruebas. Así que, querido hermano, no te enojes con el Señor cuando eres probado, cuando te toca pasar por momentos duros, por momentos difíciles. Es que el Señor, no es que el Señor se ha ido, no es que el Señor te ha abandonado, sino que el Señor, porque Él nos ama, nos hace pasar por pruebas para que crezcamos. Amén. ¿Cuántos saben que a través de las pruebas somos afirmados, somos confirmados? A través de las pruebas crecemos. Y a través de las pruebas podemos ver la realidad de nuestra vida. Porque cuando somos probados, ahí se manifiesta realmente quiénes somos. ¿Sí? Todos al final en el momento de la prueba, podemos ser todos muy guapos, todo lo que queramos, pero el Señor nos hace pasar por las pruebas porque a través de las pruebas es donde se manifiesta también nuestra vida y nos damos cuenta aquellas cosas que sabemos que tenemos que cambiar, nos damos cuenta las actitudes que muchas veces tenemos que modificar en nuestras vidas. Entonces vemos que el tema de las pruebas es algo que se aplica a todas las esferas de la vida. La calidad y la perdurabilidad de las cosas se comprueban con el pasar del tiempo y a medida que se van sujetando a una diversidad de circunstancias. Del mismo modo pasa en la vida espiritual. Y aquí te quiero dejar otro pensamiento. Las verdades que afectan nuestra vida no son aquellas que están almacenadas en nuestra cabeza, sino aquellas que ponemos por obra en el fragor de la experiencia cotidiana. La tenemos, ¿no? Aquí, ¿sí? ¿Ahí la tienes? Bueno, toma nota, ¿sí? Qué importante, hermanos, es que las verdades en nuestra vida, las verdades que escuchamos, cuando escuchamos una predicación como hoy, o las verdades que leemos en su palabra, todas aquellas cosas que estamos hablando, que no queden en la esfera de la mente, sino que sean cosas que las podamos poner por obra, las podamos llevar a la práctica, porque ahí es donde realmente producen esa formación en la vida de las personas. Es por esta razón que muchos cristianos no experimentan victoria en sus vidas, pues las enseñanzas que reciben nunca son llevadas al plano de la práctica. Mientras permanezcan guardadas en la sala de exhibición, nunca se podrá comprobar la eficacia de las mismas. ¿Te das cuenta por qué era necesario también que sea probado el Mesías? No se puede andar en el Espíritu hasta que surja la oportunidad de optar por una vida en la carne. No se puede descansar en el Padre hasta que esté de cara a circunstancias que te invitan a la ansiedad. No puede ejercer su autoridad hasta que se encuentre frente a situaciones que demandan firmeza espiritual. El desierto le proveerá de una oportunidad única para afianzarse sobre el fundamento que el Padre ha colocado en el bautismo. Y así también nos pasa a nosotros. El Padre también a nosotros nos conduce a situaciones de prueba. ¿Y el objetivo cuál es? Es que crezcamos en dependencia de Él. Y las verdades que las conocemos solamente en teoría, en los momentos de las pruebas es como que la tenemos que poner en práctica, ¿sí?
Y en medio de esas dificultades, lo estéril caerá. Aquello que es bueno se afirmará y producirá un fruto precioso en la vida y en el reino. Decíamos al principio que este encuentro lo propició el Espíritu Santo. Y aquí te voy a decir algo. Aún mayor que el deseo del diablo, porque las intenciones del diablo era derrotar al Señor. Pero aún mayor que el deseo del diablo de derrotar al Hijo de Dios es el deseo profundo del Padre de que estas pruebas afiancen al Hijo en el camino que Dios le había marcado. Era importante que el ser humano Jesús se afianzara en los principios que Dios había dicho que Él era. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. En este encuentro que se produce en el desierto entre Jesús y Satanás, no es otra cosa que un instrumento voluntario en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Hay personas que están obsesionadas con la guerra espiritual. Hay personas que están todo el día peleando contra el diablo, ¿no? Y hermano, ¿cómo está? Tengo unas luchas. Estoy peleando. Yo conocí a algunos hermanos que se la pasaban toda la noche peleando con el diablo. Digo, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser que estén peleando? Siempre estaban atacados, siempre tenían lucha, siempre tenían problemas con el diablo, ¿no? De acuerdo a este concepto se piensa que el diablo tiene libertad y que el diablo parece que puede hacer todo lo que se le da la gana. Pero ¿sabes una cosa? El diablo no puede hacer lo que se le da la gana. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Y todo lo que hace el diablo le tiene que pedir permiso a Dios antes de hacerlo. Porque Él es un instrumento también en las manos del Señor. Amén. Aleluya. Eso tiene que darnos seguridad. Eso nos tiene que llevar, hermanos, a saber que no es que estamos nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, no estamos a la deriva, no estamos en las manos del diablo para que Él haga lo que quiera con nosotros. De tal manera que tenemos que andar todo el tiempo. No. Todas aquellas cosas que el enemigo haga en tu vida es porque Dios le ha concedido permiso. Incluso podemos ver esta imagen, por ejemplo, que presenta la palabra, que Satanás al final no hace nada sin tener permiso del Padre. La vemos esta restricción claramente en aquella situación, recordad lo que le pasó a Job, ¿no? Es como que el Señor ahí, en cierta manera en las Escrituras, es como que nos deja entrar en el ámbito del Espíritu y es como que abre un poco el ámbito espiritual y nos muestra lo que pasa en el ámbito del Espíritu. Y ahí aparece, ¿no? Recordad lo que dice la palabra de Dios, que aparece Satanás delante del Señor y se ve que todos los siervos de Dios espirituales siempre tienen que pasar y darle cuenta al Señor. Y entre ellos dice que venía Satanás. Y entonces ahí el Señor le pregunta, ¿pero qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? Y acá vengo de rodear la tierra, etcétera. Bueno, sabe un poquito ahí no me quiero demorar con esa conversación del diablo y Satanás, pero ahí es donde viene el tema de la tentación de Job. Pero fijaos que para cada cosa que iba a ser tentado y que iba a pasar por prueba Job, de cada cosa le tuvo que pedir permiso al Señor. Y entonces eso nos hace ver que existe una dinámica que Dios siempre está en control de todas las cosas. Él es el Rey soberano y todo lo que quiera hacer el enemigo es con el permiso de Dios. ¿Y por qué Dios le deja al diablo que nos pruebe? Porque a través de la prueba, queridos hermanos, somos perfeccionados. ¿Qué le pasó a Job después de haber pasado la prueba? Es verdad que llegó un momento que estaba desesperado, pero
después de la prueba, ¿qué llegó a decir Job? De a oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Qué produjeron las pruebas en la vida de Job? Que se le abrieran los ojos para poder ver al Señor. Aleluya, qué bueno. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Nuestra confianza está puesta en Él. No hay nada que Satanás pueda hacer en nuestra vida si no es con el permiso de Dios. Satanás no es autónomo. Todo lo que hace es porque Dios se lo permite. Y es un instrumento también en las manos del Señor. Aleluya. Podemos también ver que en el libro de Apocalipsis Juan también presenta reiteradas situaciones en las que el maligno recibe de Dios permiso para realizar ciertas acciones. Sin esa autorización no puede moverse ni a izquierda ni a derecha. Y ahora te dejo otro pensamiento. Todo discípulo debe tener absoluta certeza que, aunque en las peores circunstancias, la soberanía de Dios jamás está en juego. Jamás, jamás. El Señor siempre es soberano. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. De la misma forma que las personas ciegas, ¿no? Por ejemplo, compensa la falta de vista agudizándose los otros sentidos, el sentido del oído y tantos otros sentidos se desarrollan a veces cuando a una persona le falta uno de los 5 sentidos. Parece que los otros sentidos es como que se afinan y se agudizan más su funcionamiento. Así también sucede cuando nosotros ayunamos, cuando ayunamos y dejamos de ingerir los alimentos. Hay una serie de cosas que empiezan a producirse, una cierta limpieza que empiezan a producirse en el cuerpo humano, que todos los expertos dicen que es como que nos preparan para tener una entrada con mayor libertad en las cosas del Espíritu. Por eso es que cada vez que se quiere experimentar o vivir momentos espirituales especiales, una de las primeras cosas que hay que hacer es ayunar. Es ayunar, orar, ayunar, buscar al Señor. Se agudizan nuestros sentidos espirituales, es porque a través del ayuno podemos tener una percepción, poder tener una apertura a las cosas espirituales. Por ejemplo, en el caso de Jesús, también Él llegó a desarrollar una sensibilidad espiritual, a pesar de que Él ya la tenía, pero Él desarrolla también en el ayuno, 40 días de ayuno. Vaya que livianito estaría, ¿verdad? Nosotros con un día de ayuno parece que nos vamos a morir, ¿no? Con un día de ayuno dice, me muero. No te vas a morir. El Señor, mira, 40 días de ayuno. Por ejemplo, fijaos que Mateo, ahí en el capítulo 4, versículo 2, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Sintió hambre. Y entonces ahí seguramente Cristo experimentaba en su cuerpo los fuertes dolores, mareos y debilitamiento que acompañan los ayunos más prolongados. Y es a esta condición debilitada que el enemigo va a aprovechar para venir con la tentación. Y eso no hace más que revelar que la tendencia natural que posee Satanás es atacar a nosotros, a los hijos de Dios. Siempre busca de atacarnos en los momentos de mayor debilidad. Cuando tú estás pasando en algún momento de debilidad, el enemigo siempre va a aprovechar eso porque tiene más posibilidades de vencerte, ¿sí? Y en ese momento
le vino al Señor a tentarlo, porque seguramente el Señor Jesús en su aspecto humano estaba para comerse las piedras, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice que vino el tentador, versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, apelando a esa necesidad apremiante de satisfacer su hambre, el diablo inicia su primer ataque a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo obvio de la invitación del enemigo no desvirtúa por un instante lo seductivo de la sugerencia para alguien que ha estado sin ingerir alimento durante 40 días. Así que era toda una tentación el poder coger algún alimento. Así que la propuesta del enemigo, fijaos, acá vamos a analizar algo que es muy importante que lo veamos. La propuesta del enemigo parece que lleva este sencillo mensaje, ¿sí? Dios te ha dado poder. Puedes utilizarlo para satisfacer tus necesidades. Si conviertes estas piedras en pan, tendrás con qué alimentar tu cuerpo debilitado. Aparentemente es ese solo el mensaje de Satanás. Aliméntate, estás con hambre, aliméntate. Si tú eres hijo de Dios, tienes poder, haz que se conviertan estas piedras en pan, tú lo puedes hacer. Haz que se conviertan estas piedras en pan y sacia tu necesidad, sacia tu hambre. Pero no. La tentación acá de Satanás va un poco más allá. Si nosotros hacemos un análisis más cuidadoso de la manera en que está presentada la propuesta, nos alerta acerca de la verdadera esencia que tiene este ataque. Si la tentación se hubiera dirigido meramente a que Jesús satisfaciera su hambre, de seguro el diablo hubiera pedido, ¿tienes hambre? Di estas piedras que se conviertan en pan. Pero no. ¿Qué es lo que le dice el diablo? Le hace una propuesta, una sugerencia que tiene una inquietante insinuación. ¿Cuál es la inquietante insinuación? Si eres hijo de Dios. O sea, es como que está queriendo poner en duda de que Él es hijo de Dios. Porque fijaos, volviendo otra vez al bautismo, ¿qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que dijo el Padre cuando el Señor Jesús se bautizó? Cuando el Señor Jesús descendió a las aguas del bautismo, dice que se abrió el cielo. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y después agrega, en el cual tenía contentamiento, ¿no? Él estaba contento. Estas son las dos cosas que el Señor, el Padre, suelta en el bautismo de Jesús. Que Él era su Hijo amado y que estaba contento con Él. Ahora, Satanás viene a poner en tela de juicio esa declaración del Señor. Y le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué dice si eres hijo? No estás seguro de que es, o sea, es como que quiere sembrar la duda en el Señor de que Él era hijo de Dios, yendo en contra de lo que el Padre había declarado. O sea que coloca un manto de sospecha sobre las palabras que el Padre pronunció después del bautismo. No existe una negación, sino una sutil insinuación de que se requerían mayores pruebas para producir absoluta certeza sobre su identidad. Si eres hijo de Dios, entonces haz milagro. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero lo sutil era sembrar dudas si era hijo de Dios, sembrar duda sobre lo que era su identidad. ¿Y sabes una cosa, hermano?
Una de las tentaciones más fuertes que nosotros a veces tenemos que lidiar es la duda de si somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces te agarra la duda? ¿Cuántas veces a veces no te das cuenta y el enemigo de alguna manera trabaja para que tú dudes? Para que dudes sobre tu identidad, para que dudes de quién eres. Si tú dudas quién eres, si tú dudas de tu identidad en Dios, es como que el enemigo te empieza a ganar la batalla. Por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos en la verdad. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que afirmarnos en esa verdad de que somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Cuarto, él respondió, versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La cita que escoge para librarse del dardo del enemigo, esto de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el Señor lo toma justamente de una definición puntual que sucede allí en Deuteronomio con el pueblo de Dios, allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuyo tema principal allí era la obediencia. Y este tema es central en las tres tentaciones. Y esta es una de las razones por la que Cristo cita el texto. Cuando hablamos de obediencia, debemos entender, hermanos, que cuando se habla de obediencia en la palabra de Dios, debemos entender del compromiso que tenemos de establecernos en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. La palabra de Dios es un desafío para nosotros de vivirla y de cumplirla. Sin prestar atención a las circunstancias, a las personas o a los sentimientos personales. Da a entender a Satanás que si eres hijo de Dios, Dios te ha dado poder y puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que le está diciendo al Señor. Si eres hijo de Dios, claro, tú puedes hacer lo que quieras. Y a veces nosotros también nos equivocamos. Somos hijos de Dios, pero no podemos hacer lo que queremos. Somos hijos de Dios y porque somos hijos de Dios nos sujetamos a la palabra de Dios y somos obedientes a la palabra de Dios. Y no vamos a hacer ninguna cosa ni por necesidad ni por ninguna situación que se nos presente. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar también con esta misma tentación de querer hacer cosas para satisfacer un problema, para satisfacer una necesidad, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Incluso cuántas soluciones hay creyentes, cuántas soluciones a veces buscamos a muchas cosas en nuestra vida sin tener en cuenta la palabra. Y es como que también está diciendo, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que hacer ciertas y determinadas cosas. Y ahora vamos a ver una cosa que me parece que es muy interesante que la tengamos en cuenta. Sigamos, versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, por lo espectacular de la propuesta del diablo en esta segunda tentación, hemos de creer que el pináculo del templo ofrecía un lugar privilegiado para impresionar a las multitudes. Fijaos, si se va al pináculo del templo y se tira y Dios manda a los ángeles para que lo recojan. Qué impactada que iba a quedar la gente, ¿verdad? La gente va a decir, wow, sin duda este es el Mesías, ¿no? O sea que fijaos a dónde va el diablo con su propuesta, con su tentación. Qué sobresaliente sería para su ministerio público que estaba comenzando. Así que notemos un poco aquí el cambio de la estrategia que utiliza Satanás. Habiendo Jesús citado la palabra como regla de vida, como regla de conducta,
el enemigo entonces ahora decide justamente utilizar la misma palabra para su segunda propuesta. Y en esto vemos una apelación a la inocente convicción de que si algo puede ser apoyado con un texto bíblico, indudablemente procede de Dios. Y ahí nos equivocamos. Porque incluso, hermanos, nosotros podemos hacerle decir a la Biblia lo que queramos. Puede sacar un versículo de acá, otro versículo de allá. Y hay mucha gente que anda un poco así por la vida. Hay muchos creyentes que quizás viven una vida un tanto liviana y para tener como argumento para las cosas que viven y que hacen, se toman de versículos aislados, sacando la palabra del contexto. Hay un dicho que dice, si tú sacas las palabras del contexto, es un buen pretexto, ¿no? Tienes un buen pretexto. Y aquí el diablo hace eso. Justamente decía, bueno, vas a obedecer la palabra. Mira la palabra, mira lo que dice, que si te pasa esto, el Señor dice que va a mandar sus ángeles para recogerte, ¿no? Lo quiere tentar con eso. Y esto, si analizamos un poquito la historia, vamos a ver los desastres y las cosas que se cometieron usando mal la palabra del Señor. Por ejemplo, hacia fines de la década de los 70, hubo un líder espiritual allí por Centroamérica que se llamaba Jim Jones, no sé si habéis escuchado de él, y fue el responsable del suicidio colectivo de casi 1000 personas. Y las llevó al suicidio colectivo tomando como base la palabra de Dios. Del mismo modo, por ejemplo, también los comunistas confiscaron los bienes de las personas citando un texto de la palabra de Dios. Por ejemplo, este que dice, de Hechos 4:32, dice, la congregación de los que creyeron, hablando de la iglesia en el principio, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Este principio los comunistas la han usado, hasta le han sacado fleco a este versículo, ¿no? Para llevar adelante sus propuestas. La verdad es que es tan intenso nuestro deseo de demostrar que nuestros hechos son correctos que siempre encontramos la forma de utilizar al Señor para avalar nuestro comportamiento, aun cuando claramente contradicen la palabra. La persona sabia, sin embargo, no forzará la Escritura, sino que se someterá a ella y permitirá que ella la reprenda, la exhorte y corrija cada vez que sea necesario. Por eso, queridos hermanos, es muy saludable que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios y por la palabra de Dios nos dejemos cortar, nos dejemos quebrar, que la palabra de Dios nos revele, nos muestre las cosas que tenemos que cambiar, las cosas, ¿me entienden? Usando la palabra bien, de verdad. La respuesta de Jesús revela que Él percibía claramente la trampa. Al pasar observamos que el Señor no intenta corregir el uso tergiversado que el diablo le da a las Escrituras. No entra en discusiones ni argumentos, sino que vuelve a apelar a la autoridad de la palabra. El Señor es como que sigue firme ahí en sus 13 con la palabra. La cita que escoge también está tomada del libro de Deuteronomio y en este caso del capítulo 6. Este capítulo contiene una serie de instrucciones para Israel que eran entregadas, dice en el versículo 2, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te ordeno. El corazón de la propuesta diabólica entonces invita a una actitud de insolencia y soberbia hacia la persona de Dios. Hay muchos que hablan que en el nombre de la fe debemos lanzarnos a hacer cosas grandes. Pero si Dios no ha mandado, en aquellas cosas que nos metamos, estaremos tentando al Señor.
¿Cuántos ministerios han fracasado por lanzarse a desafíos y a cosas que Dios no ha mandado? Y al final han tenido que fracasar en sus ministerios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que saber que Dios siempre es Dios el que tiene la iniciativa. Dios en cualquier proyecto, Dios es el que tiene la iniciativa. No es lo que a mí me gustaría y lo que yo siento y lo que me parece. No, la iniciativa la tiene el Señor. Él es el que da su palabra y cuando Él da su palabra, nosotros marchamos en pos de ella. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra y en lo que nosotros tenemos que funcionar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A ti sea la gloria, Señor. Estamos abiertos a tus palabras. Que tu palabra sea nuestra guía siempre. Y damos gracias a Dios que el Señor también aquí en nuestro ministerio desde el principio nos ha mostrado esta verdad. Y estamos tratando de funcionar en ella, siempre buscando esa palabra de Dios para hacer lo que entendemos que Dios quiere que hagamos. Voy terminando. No, me falta mucho todavía. ¿Estás cansadito? ¿Están aburrido? ¿Seguimos un poquito más? ¿Sí? Mira que ahora viene la parte fuerte, cuidado. Aleluya. El versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así que fijaos, no está muy claro cómo es que hizo el diablo para llevarlo y mostrarle todos los reinos del mundo. Seguramente lo habrá llevado quizás en el espíritu, ¿no? Y entonces le muestra todos los reinos del mundo y le dice, yo te daré todo esto si postrado me adorares. Ahora, en este tema quizás lo primero que tenemos que preguntarnos es si el diablo en realidad tenía autoridad para hacerle al Señor esa oferta. Por ejemplo, en la versión de Lucas, el evangelista añade esta frase allí en Lucas 4:6. Dice, pues a mí me ha sido, esto dice Satanás, a mí me ha sido entregado y a quien quiero yo lo doy. ¿Es verdad esto? Se ve que sí, porque dice Cristo mismo, por ejemplo, en Juan 12:31, confirma en su ministerio que a la hora del juicio había llegado, por lo cual, la hora del juicio había llegado, por lo cual el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, el mismo Señor lo reconoce como el príncipe de este mundo. O sea que en realidad lo que le estaba ofreciendo al Señor era algo real. Que al final el Señor, después del sacrificio en la cruz y todo eso, Él iba a llegar a conquistar todos los reinos del mundo, pero es como que Satanás le estaba como mostrando un atajo. Mira, yo te daré esto si tú postrado me adorares, pero claro, hubiera sido un desastre si hubiera hecho eso, porque te imaginas, el hecho de él postrarse y adorarlo es como que se estaba poniendo bajo su dominio y bajo su autoridad. Esa era la trampa, ¿no? Entonces, de este modo, en el momento de postrarse de Satanás, Jesucristo estaría reconociendo su indignidad de adueñarse de todos los reinos de la tierra y de la gloria de ellos. Por otro lado, vemos que Satanás le estaría mostrando un atajo para conseguir lo de Dios. Cristo tenía la convicción firme de caminar por el camino que el Padre le había marcado para su vida. Y este camino le permitiría llegar al mismo punto de la oferta del enemigo. No obstante, el camino tenía el precio de la cruz. Y aquí en esta tentación es como que el enemigo estaba mostrándole un atajo para que él pudiera evitar la cruz. Porque el enemigo sabía que a través de la cruz él iba a ser derrotado. Y por eso le tienta a no pasar por allí. Así que hermanos, cuidado
cuidado con los atajos. Cuidado con los atajos. A veces se nos presentan atajos en nuestra vida que son tentaciones del enemigo. Ten cuidado con los atajos. Espera siempre para cada cosa que el Señor te confirme, que el Señor te dé una palabra. Estás por emprender un negocio, estás por emprender cualquier cosa en tu vida. Hoy, por ejemplo, a través de Internet, en el tema económico y en tantos otros temas, encontramos distintas propuestas. Mira, si haces esto, te vas a ganar esto otro, ¿no? Y hay mucha gente que es engañada. Porque los atajos, la tentación del atajo casi siempre te va a llevar a un mal camino. Por eso es muy importante que para cada cosa busques al Señor. Si es como dice el enemigo, si eres un hijo de Dios, tienes relación directa con el Padre, pregúntale, pídele que Él te hable, que Él te confirme, que Él te muestre. Y vas a ver que el Señor te va a mostrar y te va a ayudar. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, la dramática forma que el Señor reprende a Satanás en esta última tentación revela cuán profundamente el Señor entendía las implicaciones que había en esta tentación de no ajustar su vida a la palabra de Dios. No estaba dispuesto a postrarse delante de ningún otro Dios, ni tampoco, por supuesto, ni tampoco a que otros dioses impusieran sobre él sus prioridades. Ahora, Satanás, ¿qué pasó? Se tuvo que retirar de la escena de la batalla, aunque no vencido, no vencido. Después vemos que volvería en la vida de Jesús, ya en su ministerio, varias veces lo vemos al enemigo volviendo otra vez de alguna manera a tentarlo. Lo vieron las palabras de Pedro, ¿no? Que Pedro le decía, Señor, no, ten compasión de ti, no lo hagas. Que al final el Señor reconoció que estaba ahí Satanás tentándole de nuevo, ¿no? A no ir a la cruz. Y vemos ahí en Mateo, está en Mateo 16, para los que están tomando nota, lo que pasó con Pedro allí. Después también lo vemos cuando está en Getsemaní, sufriendo allí con sus discípulos, donde dice que derramó grandes gotas de sangre, donde el Señor al final llegó a decir en su humanidad, Padre, si fuera por mí, pasa de mí esta copa. Así que lo vemos ahí al diablo, otra vez ahí machacándole de alguna manera para que no pase por ahí. Jesús ahí confesó estar angustiado hasta el punto de la muerte y aún en estas condiciones, sin embargo, no claudicó. La lección, hermanos, de esta tentación es que no hay caminos alternativos para conseguir lo que Dios nos ha prometido. No hay caminos alternativos para conseguir lo que Dios nos ha prometido. Aleluya. Amén. Aleluya. Existe un solo camino estipulado y cualquier desviación traerá las más serias implicaciones espirituales. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la vida de Saúl, del rey Saúl. El rey se consideró con libertad para modificar las instrucciones de Dios. Dios daba la palabra, decía lo que tenían que hacer y él, de acuerdo a su criterio, la modificaba. Y quitaba de la palabra lo que a él le parecía bien y dejaba lo que también a él le parecía bien. Y al final, ¿qué trajo como resultado? Que Dios lo tuvo que desechar. Ahí lo tenemos en Primera de Samuel 15, ¿no? Como Dios le había hablado con respecto a Agag.
Así que a Saúl no solamente le costó el reino, sino que también significó el principio del fin de su propia vida. Ahora las palabras del profeta Samuel resuenan con fuerza en esta enseñanza. Lo que tenemos allí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, dice: se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como a la obediencia del Señor. He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Dice: por cuánto has desechado, le está diciendo el Señor ahí a Saúl, has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Jesús deja en claro que no existen atajos en la vida espiritual. No obstante, miles de cristianos quieren obtener la bendición de Dios recorriendo un camino de liviandad y poco comprometidos con su palabra. ¿Cuántas veces pretendemos a través de momentos, digamos, espirituales en el culto, solucionar situaciones? ¿Cuántas veces pedimos que oren por nosotros y tal? Pero al final es que como que no queremos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, y pedimos que oren por nosotros, y a veces pedimos, o sea, de alguna manera queremos encontrar la solución fuera de lo que es la palabra de Dios. Pero hermanos, tenemos que ponernos firmes y entender que la palabra de Dios es la que siempre nos va a llevar y nos va a guiar al cumplimiento del propósito del Señor. No busques atajos, busca la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Todo esto no tendrá valor si no llegamos al punto de creer que la vida espiritual no es posible salvo en absoluta sumisión a las instrucciones del Padre. Y es como que se levanta un clamor: Señor, levanta, levanta en este tiempo un pueblo obediente a tus mandatos. Que el Señor pueda transformar nuestra revelación, la pueda transformar en pasión por su persona. Oh Señor, dame el coraje necesario para escoger la vida y no la muerte. Y dice al final que vinieron los ángeles y le servían después del triunfo de Jesús allí en el desierto. Y sabes una cosa, después de la prueba, ¿qué viene? Después de la prueba siempre viene el gozo y la alegría. Al Padre le gusta traer refrigerio y mayor fortaleza al que pasa la prueba. Wow. Y voy terminando, si por favor pueden acercarse los chicos de la alabanza. Quisiera hacer, hermanos, una conclusión, y aquí quiero que estemos muy atentos. Por ejemplo, el Padre en el bautismo de Jesús, confesó que Jesús era su Hijo, ¿cómo? Era su Hijo amado, y que más, y que también estaba agradado con Él. Cada persona que se entrega a Jesucristo se convierte en un hijo de Dios amado por el Padre. Y esto es algo de lo cual yo debo ser consciente siempre. El enemigo, una de las batallas más grandes que tiene con nosotros, sus hijos, es hacernos sentir que no somos hijos de Dios. Y es para llevarnos a su, por decirlo de alguna manera, por llevarnos a su huerto. Con el Señor no lo pudo lograr. ¿Sabes una cosa?
es como que el enemigo siempre te dice, si eres hijo de Dios, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir con eso. Yo te voy a decir algo, hermanos, que aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nos hemos transformado en hijos de Dios. ¿Y sabes qué somos? Somos hijos amados por el Padre. El Padre nos ama porque somos sus hijos. Y no tenemos que hacer nada para que nos ame. Yo sé que algunos se van a rasgar la vestidura con esto que estoy diciendo, pero déjenme que lo aclare un poco. No tienes que hacer nada para contar con el amor del Padre. El Padre nos ha amado en Jesucristo. Jesucristo ha dado su vida en la cruz del Calvario y por lo tanto somos hijos amados de nuestro Padre. Y ¿sabes una cosa? Dios no cambia, el amor del Padre no se modifica. El amor del Padre no depende de situaciones ni depende de circunstancias. Yo recuerdo que, por ejemplo, al ejercer mi paternidad, que ya sabéis que tengo 4 hijos, tengo 9 nietos, pero siempre ha sido, para ejercer mi paternidad, es como que casi siempre le pedía a Dios el Padre, Señor, revélame, ayúdame a ser un buen padre. Y poder imitarle a Él y poder manifestar mi paternidad como es la paternidad de Dios. Yo sé que hay mucha distancia entre eso, pero eso ha sido siempre ha sido mi desafío. Y yo recuerdo que una vez le dije a uno de mis hijos, en la adolescencia, estaban entrando ya en cosas, estábamos teniendo muchas luchas, y yo recuerdo que le dije a mi hija, le dije, hija, ten cuidado con las decisiones que estás tomando, porque yo soy tu padre. Y yo nunca voy a dejar de ser tu padre. Tú podrás equivocarte en la vida, podrás tomar malas decisiones, podrás hacer lo que quieras con tu vida, pero yo nunca voy a dejar de ser tu padre, porque soy tu padre. Y siempre te voy a amar. Lo que sí, ten en cuenta que si tú eres una desgraciada por las decisiones que tomes, como yo te amo, yo también voy a ser un desgraciado. Porque por el amor que tengo por ti me vas a arrastrar porque es lógico, si cualquiera de nosotros, todos aquellos que nos consideramos buenos padres, aunque yo, entre paréntesis lo digo, muchas veces le he tenido que pedir perdón a mis hijos, cuando muchas veces el Señor me ha mostrado de que no he sido en muchos aspectos un buen padre. No he tenido problema en pedirles perdón a ellos por no haber sido un buen padre, pero todo buen padre, cuando un hijo la pasa mal, cuando un hijo sufre, también sufrimos, ¿o no? También sufrimos porque somos padre. Nunca dejamos de ser padre. Y salvando las distancias, ¿sabes una cosa? Dios el Padre, si hemos nacido de nuevo, si nos hemos convertido en hijos de Dios, nuestro Padre nos ama. Y nosotros podemos contar con el amor del Padre siempre. Ahora, ¿sabes una cosa? Lo primero que le dijo el Señor el Padre, lo que le dijo a Jesús, lo primero que le dijo, tú eres mi hijo amado. Y después que le dijo que estaba contento con él. ¿Por qué estaba contento con él? Porque él era obediente, porque él había cumplido la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, el Señor Jesús para el Padre amante era un buen hijo. ¿Por qué? Porque había vivido y cumplido la palabra de Dios. Era un buen hijo. Ahora yo creo el desafío que nosotros tenemos como hijos de Dios,
no es dudar si el Padre nos ama o no nos ama. No, no, no. En eso no tenemos que tener ninguna duda. Tenemos que estar seguros que el Padre nos ama. Pase lo que pase, el Padre te ama. Ahora, el gran desafío que yo tengo como hijo es ser un buen hijo o ser un mal hijo. Y ahí yo creo que ese es el gran desafío, el gran llamado que el Señor nos hace. El Señor quiere que nosotros seamos buenos hijos, que aprovechemos que el Padre nos ama y que nosotros también podamos amarle a Él como Él nos ha amado. Aleluya. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos. ¿Por qué nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Aleluya. Por eso yo quiero animarte en esta mañana a que tú seas un buen hijo. A que no dudes del amor del Padre. El amor del Padre lo vas a tener siempre si eres un hijo de Dios. Pero lo que sí, el desafío que el Señor tiene para nuestras vidas es que nosotros seamos hijos también, que le amemos a Él. Que usemos el amor que hemos recibido de Él para que nosotros también le podamos amar a Él. Que nos enamoremos de Él. Que nos enamoremos de su palabra. Que nos enamoremos de sus propósitos. Y que podamos ser esos buenos hijos. Y que así como el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, que también el Señor pueda decir: estos son mis hijos amados. Pero que también de nosotros pueda decir lo mismo que dijo de Jesús: en los cuales tengo contentamiento. Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad que tú me has dado de compartir tu palabra. Entiendo, Señor, que era la palabra que tenías para nosotros hoy y la recibimos. Queremos decirte, Señor, recibimos tu palabra. Y te damos gracias por el ejemplo que nos dejaste, Señor Jesús. Gracias porque tú nos marcaste el camino, porque hasta incluso nos haces ver cómo Satanás también trabaja y tú lo usas también para probar nuestras vidas, para probar nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida de Jesús, por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha dejado. Y gracias, Señor, por esta revelación de que tú eres nuestro Padre amante. Tú eres nuestro Padre que nos amas. Tú nos amas porque eres amor. Tú nos amas porque eres amor en esencia. Y tú nos amas sea cual fuere nuestra situación, sea cual fuere nuestra circunstancia. Yo te ruego, Señor, en este momento, todos aquellos que son hijos tuyos, y lo digo para los que estamos acá, y para los que nos están viendo por la televisión, los que nos están escuchando por la radio, te quiero pedir, Señor, por todos aquellos que son hijos tuyos, que han nacido de nuevo, para que tú traigas en este momento esta convicción de que tú eres el Padre amante, que tú nos amas y nos amas siempre. Y no tenemos que hacer nada para que tú nos ames. Tú nos amas porque eres grande en amor y grande en misericordia. Pero nos quieres provocar al amor. Tú quieres que nosotros también te amemos como tú nos amas. Que también podamos decir hoy: Señor, yo te amo. Te amo porque tú me amaste primero. Y porque tú me amaste primero, estoy enamorado de ti. Quiero
quiero vivir esa vida enamorado de ti. Enamorado de ti, enamorado de tu palabra, enamorado de tu obra, enamorado de todo lo que es tuyo. Oh Señor, en tu reino no hay lugar para otra cosa. Es verdad. En tu reino también sabemos que están los hijos buenos, los hijos de los cuales tú te agradas, y los hijos también de los que no te agradas, porque son cabezones, porque no te obedecen. Pero Señor, te pedimos que cada vez más seamos esos hijos que te amamos, esos hijos que nos comprometemos contigo, esos hijos que nos enamoramos de ti, Señor. Que podamos vivir esa vida de apasionamiento por ti. Oh, sharabarabarabarabara. Que siempre cuando tú nos mires puedas decir: estos son mis hijos amados, de los cuales tengo contentamiento. Aleluya. Oh, rababa.